He aquí a la Luftwaffe. Docenas de vuelos, cientos de aviones, bombarderos, cazas, cazabombarderos. Todo empezó durante la Segunda Guerra Mundial con la espectacular explosión de la tecnología aeronáutica. Se planteaba la necesidad de soluciones médicas a los problemas que amenazaban la vida de los pilotos. La expansión de la Fuerza Aérea Alemana dio como resultado la aparición de aparatos capaces de volar a mayor altura y velocidad. Los pilotos empezaron a ser sometidos a condiciones de vuelo nuevas y altamente peligrosas, sufriendo repentinas pérdidas de conocimiento y paralización de sus miembros. Los médicos alemanes realizaron experimentos en ellos con el objetivo de descubrir los efectos en el organismo humano del incremento en la altura y la velocidad. Sometieron a prueba el efecto del viento para determinar los límites del estado de consciencia de los pilotos durante las maniobras más arriesgadas. Investigaron los efectos de la conmoción brusca y repentina en el cuerpo humano causada por los primeros asientos expulsores. También realizaron cálculos sobre los efectos en la circulación de la sangre. Los médicos alemanes fueron verdaderos pioneros, alcanzando los límites de la ciencia con el solo objetivo de salvar a los pilotos de la Luftwaffe de una muerte segura, sobre todo después de su derrota en la batalla de Inglaterra. Sobre el médico jefe de la Luftwaffe, el doctor Icke, recayó la responsabilidad de solucionar los problemas médicos suscitados por la nueva tecnología. Icke tenía a su disposición dos médicos, Strugol, directamente bajo sus órdenes, y el doctor Rupp, que trabajaba en una organización cercana. Su relación fue crucial y polémica, pero existió y tuvo como testigo al primer ayudante de Icke, el doctor Lausna. Strugol trabajó para la Luftwaffe. Su base de operaciones era un centro perteneciente a la Fuerza Aérea. Entonces, ¿estaba al corriente de las actividades de Icke? Sí, Icke no hacía nada. Strugol realizaba los trabajos e informaba de los resultados. El departamento de Icke utilizaba esos resultados en términos prácticos. ¿Qué relación había entre Strugol y Ruff? Ruff era un civil que trabajaba para Adlershof. Deuscher, Gesellschaft, Deuscher, Versuchandalf, für Luftfahrt. Realizaba experimentos de aceleración y, por supuesto, había contactos entre Strugol y Ruff. Los dos juntos publicaron un libro. Ruff se especializó en la utilización de cámaras de presión de gran altitud. Hasta entonces, los experimentos de Ruff, escrupulosamente supervisados, se habían llevado a cabo con pilotos. Pero a medida que las exigencias de la Luftwaffe aumentaban, hubo que recurrir a soluciones radicales para delimitar la frontera de la resistencia humana. Se llegó a un acuerdo directo con Himmler. El trabajo libera. Las SS controlaban los campos de concentración y proporcionaban cobayas humanas sobre quienes podían realizarse todas las pruebas sin necesidad de consideraciones de seguridad. Los elegidos eran internos del campo de concentración de Dachau. En febrero de 1942, Ruff viajó desde Berlín a Dachau llevando consigo su cámara de presión. Después de dar instrucciones a sus subordinados para que se encargasen de dirigir los experimentos, volvió a la capital alemana. Los resultados fueron horribles. Himmler, Icke y Ruff recibieron los informes. En septiembre de 1942, una película especial de los mencionados experimentos fue proyectada en Berlín ante 50 oficiales y médicos de la Luftwaffe. Al menos 90 internos habían muerto sometidos a la simulación de una altitud de 10.000 metros. Esto hizo estragos en los sistemas respiratorios. Los asesinatos fueron rodados metódicamente y luego registrados en exámenes de patología. Los tres médicos cambiaron impresiones durante una conferencia que tuvo lugar en Nuremberg. El doctor Luft, científico que se incorporó al proyecto CLIP, presenció la proyección. Strugol debía tener conocimiento, por los informes que lógicamente recibiría, de las operaciones que se realizaron en los campos de concentración, bajo la supervisión de las SS. En aquellas operaciones participaron el general Icke y los médicos de la Luftwaffe.
Estoy seguro de que recibió consultas y participó en reuniones donde se elaboraron planes de actuación. Era una cuestión de plan general de guerra, un esfuerzo colectivo. Todos aquellos que se opusieran o que se negasen a participar eran traidores. ¿Usted recibía órdenes? Sí. Debo reconocer que no comprendo del todo por qué siempre se les echa la culpa a los de las SS, porque se limitaban a poner a su disposición las instalaciones, pero los experimentos los realizaban los médicos que estaban a las órdenes de Ruth y Struggle. En resumen, la responsabilidad era de los médicos, no de las SS. Me temo que seguimos dando vueltas a lo mismo. Probablemente no solo habrían perdido sus empleos, sino sus vidas si se hubiesen negado a obedecer. La gente de este país y por lo visto de Gran Bretaña no comprende lo que fue aquella situación. Haber vivido bajo un régimen donde sabes que el hermano mayor no cesa de vigilarte y si desobedeces cualquier día vendrán a matarte. Meses después, más internos de Dachau fueron utilizados por la Luftwaffe para investigar las posibilidades de supervivencia a temperaturas glaciares. Muchos murieron antes de que se llevara a cabo una tercera fase de los experimentos. El doctor Konrad Schäfer fue el pionero de estas pruebas. ¿Sabe que Ruth intervino en los experimentos humanos? Sí, ellos lo sabían perfectamente. ¿No hay duda? Ninguna. Porque Ruth ya había realizado experimentos similares sobre presurización. ¿Qué relación tenía la Luftwaffe con Dachau? Himmler lo controlaba todo. ¿En la Luftwaffe y en Dachau? Efectivamente. Todos aquellos que deseaban realizar experimentos solicitaban a Himmler que les enviase los internos necesarios. ¿Fue eso lo que hizo Ruth? Supongo que sí. ¿Por qué se utilizaban hombres en los experimentos? Porque decían que los experimentos con animales no eran viables. ¿Struggle lo sabía? Sí, lo sabía. En el verano de 1945, Struggle, Ruth y Schäfer, con otros médicos de aviación, fueron conducidos a Heidelberg por la Fuerza Aérea Norteamericana para interrogarles. Pero a ninguno de ellos se le preguntó sobre los experimentos humanos. Mientras se realizaban gestiones para incluir a los científicos alemanes en el proyecto CLIP, cada médico redactó un informe sobre sus investigaciones durante la guerra. Struggle fue el editor de los manuscritos. Recopiló lo que pasó a ser una exhaustiva representación de la medicina aeronáutica alemana. Los americanos estaban muy interesados en los resultados de los experimentos. Era imposible resucitar a los muertos. Independientemente de consideraciones morales, los experimentos iban a ser muy útiles para el futuro de la medicina de la aviación. Los manuscritos originales de los médicos descubiertos recientemente en los archivos norteamericanos demuestran que, al editar el trabajo de sus colegas, Struggle suprimió hábilmente toda referencia a los experimentos con seres humanos. Los americanos, conscientes del problema en cuestión, dieron su visto bueno a las supresiones. Se trataba de no echar más leña al fuego. ¿Usted habría ocultado los informes? ¿Qué sentido tenía sacarlos a relucir? Solo serviría para traer complicaciones. Era un tema sobre el que no merecía la pena informar. Struggle entonces no hubiese querido que después de la guerra se hicieran referencias a los experimentos humanos. Cuantas menos referencias, mejor. El motivo... Creo que todos estábamos de acuerdo. ¿Habría manchado su reputación? Sí. El silencio de Struggle recibió una gratificación parcial. Antes de que su equipo emprendiese el viaje a los Estados Unidos, la policía militar americana detuvo a 4 médicos acusándoles de crímenes de guerra. Los acusados se pondrán en pie en el momento de escuchar sus respectivos nombres. Siegfried Ruth, Konrad Schäfer,
23 médicos alemanes fueron juzgados en Nuremberg por crímenes de guerra, entre ellos los científicos del proyecto Clip, incluidos Schiffer y Ruff, este último acusado de asesinato. A los procesados se les acusa de asesinato, pero este no es solamente un juicio por asesinato. Estos acusados no mataron en un momento de pérdida de sus facultades mentales, ni tampoco para beneficiarse por ello. Puede que algunos sean sádicos que mataron y torturaron por el mero placer de hacerlo. Al parecer son unos pervertidos. No son hombres ignorantes. La mayoría de ellos son médicos y con mucha experiencia, y casi todos con la suficiente formación moral y ética como para calibrar bien las consecuencias de sus actos criminales y de una crueldad indescriptible. ¿Puede decirnos si recuerda usted haber visto al acusado Ruff en Dachau? Sí. ¿Se realizaron experimentos desde el primer día? Sí. ¿Murió alguien aquel primer día? No. Las pruebas eran altamente incriminatorias. Sin embargo, faltaban detalles de vital importancia. Detalles que habían sido destruidos por los alemanes al final de la guerra. Ruff fue declarado inocente, aunque los jueces afirmaron que las pruebas presentadas en su contra eran comprometedoras. Schäfer también fue declarado inocente. La absolución de Ruff permitió a Strugol trasladarse a San Antonio, en Texas, como miembro del proyecto Clip. En la base de Randolph fundó la primera cátedra americana de medicina para la aviación. La Fuerza Aérea ignoró las actividades de los médicos alemanes durante la guerra, como descubrió Schäfer después de llegar a la base procedente de Nuremberg. Los servicios de inteligencia norteamericanos me interrogaron en Nueva York. Me preguntaron si había estado alguna vez en la cárcel. Yo contesté que sí, en Nuremberg. Todos rieron y me dijeron que lo olvidara. ¿No mencionaron Nuremberg? Nunca, porque al Departamento de Guerra norteamericano no le interesaba el tema. Muchos americanos piensan que sin la aportación de los alemanes, la medicina para la aviación americana habría sufrido un retroceso. Entre ellos se encuentra un protegido de Strugol, Sid Leverett. Yo no creo que esas personas hayan realizado experimentos con seres humanos en los campos de concentración. Yo les planteé la pregunta, sobre todo al doctor Gober. Le pregunté si el doctor Ruff, por ejemplo, que fue juzgado en Nuremberg, perpetró atrocidades con fines médicos o realizó experimentos médicos en los campos de concentración. El doctor Gober me aseguró que no. Yo no necesito pruebas más concluyentes para satisfacer mi curiosidad. Sir Brian Matthews fue el máximo responsable de los médicos de aviación ingleses. En mayo de 1945 llegó a Alemania con el fin de interrogar a los expertos. Nunca tuvo en consideración el trabajo de los alemanes. En mi opinión, sus mejores hallazgos los realizaron al principio de la guerra. Lo que fueron descubriendo después considero que fue de muy poca importancia. ¿Incluidos los experimentos? Claro, aquellos experimentos con seres humanos no aportaron nada nuevo. La medicina de la aviación no se benefició en nada de lo que descubrieron. Nosotros conocíamos casi todo lo que ellos consiguieron, matando en cámaras de descompresión y atormentando internos en campos de concentración. Nosotros lo probamos con voluntarios hasta que perdían el conocimiento, pero sin matarlos. Los investigadores del ejército norteamericano sabían